Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Géminis y Acuario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Acuario. Géminis, un signo de aire, se caracteriza por su curiosidad, versatilidad y habilidades de comunicación. Regido por Mercurio, Géminis valora el intercambio de ideas y la adaptabilidad. Por otro lado, Acuario, también un signo de aire, es conocido por su originalidad, independencia y enfoque visionario. Regido por Urano, Acuario aprecia la libertad y el cambio. En términos generales, la compatibilidad entre Géminis y Acuario es alta debido a su enfoque compartido en la socialización, la intelectualidad y la innovación. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas similitudes y diferencias en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Acuario es intensa y estimulante, ya que ambos comparten una necesidad de libertad y expresión. Esta relación puede estar marcada por la comprensión mutua, ya que ambos signos valoran la independencia. Imagina a Géminis planteando una conversación profunda sobre sus sueños y aspiraciones, mientras que Acuario responde con entusiasmo, aportando su perspectiva única y creativa. Juntos pueden explorar nuevas ideas y emociones, creando un ambiente donde ambos se sientan libres de ser ellos mismos. En cuanto a la comunicación, Géminis tiende a ser expresivo y juguetón, utilizando palabras ingeniosas y humor para conectar con su pareja. Acuario, por su parte, aporta un enfoque más filosófico y reflexivo, analizando la relación desde un ángulo más amplio. Esta combinación puede resultar en una interacción enriquecedora donde ambos se sienten escuchados y comprendidos. Sin embargo, un posible conflicto puede surgir si Géminis siente que Acuario se vuelve demasiado distante o si Acuario percibe que Géminis es superficial en sus interacciones. La compatibilidad sexual entre estos signos es generalmente satisfactoria y emocionante. Géminis aporta una energía juguetona y experimental, mientras que Acuario trae una dosis de originalidad y creatividad a la intimidad. Juntos pueden disfrutar de una vida sexual que explora nuevas ideas y experiencias. No obstante, un punto de conflicto puede surgir si Géminis se siente frustrado por la necesidad de Acuario de experimentar y cambiar constantemente, mientras que Acuario podría percibir que la impulsividad de Géminis carece de profundidad emocional. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Acuario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis tiende a aportar una energía dinámica y comunicativa, mientras que Acuario se enfoca en la originalidad y el apoyo emocional. Por ejemplo, cuando se trata de los roles dentro de la familia, Géminis podría asumir el papel de un padre o madre divertido y estimulante, siempre buscando nuevas formas de involucrar a los hijos y mantener la comunicación abierta. Imagina a un padre Géminis organizando juegos educativos o charlas sobre temas interesantes, fomentando la curiosidad y el aprendizaje en el hogar. Acuario, por su parte, podría ser el que fomente un ambiente de libertad y respeto por la individualidad, alentando a los hijos a seguir sus propias pasiones y a ser auténticos. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis siente que Acuario es demasiado distante o no se involucra lo suficiente en los asuntos familiares. Por ejemplo, si Géminis busca una conversación sobre las emociones y Acuario prefiere mantener una perspectiva más desapegada,
Esto podría llevar a malentendidos. En cuanto a la estabilidad y apoyo mutuo, Géminis y Acuario pueden encontrar un equilibrio al combinar su energía y entusiasmo con la necesidad de Acuario de fomentar la creatividad y la innovación. Por ejemplo, en una situación de crisis familiar, mientras que Géminis podría aportar ideas rápidas para resolver el problema, Acuario puede ofrecer un enfoque más reflexivo y estratégico. Sin embargo, su tendencia a evitar conflictos puede resultar en problemas si no abordan los desacuerdos de manera efectiva. Ahora que hemos explorado la relación familiar entre Géminis y Acuario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Géminis y Acuario pueden disfrutar de una relación enriquecedora gracias a su afinidad por la comunicación y las ideas innovadoras. Por ejemplo, les encanta compartir actividades intelectuales y sociales como asistir a conferencias, participar en debates o explorar nuevas tendencias. Imagina a un grupo de amigos con Géminis y Acuario planificando una salida a un festival de música o una exposición de arte donde ambos disfrutan de la creatividad y la diversidad. En cuanto a la lealtad y confianza, su amistad puede ser fuerte si logran equilibrar sus diferentes estilos. Géminis puede aprender a apreciar la profundidad de las ideas de Acuario, mientras que Acuario puede reconocer la energía y la curiosidad de Géminis. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe que Acuario es demasiado distante o poco comunicativo. Por ejemplo, si Acuario se siente abrumado por el ritmo social de Géminis, esto podría generar tensiones en la amistad. Pasando al entorno laboral, Géminis y Acuario pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía de Géminis con la innovación de Acuario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Géminis podría encargarse de generar ideas creativas y motivar al grupo, mientras que Acuario podría aportar una visión a largo plazo y una capacidad para implementar cambios audaces. Imagina a Géminis liderando una lluvia de ideas, animando a todos a participar, mientras que Acuario estructura esas ideas en un plan viable y progresista. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión del estrés laboral. Géminis puede buscar soluciones rápidas y emocionantes, mientras que Acuario podría preferir un enfoque más metódico y reflexivo. Por ejemplo, si el equipo enfrenta un desafío inesperado, Géminis podría querer actuar rápidamente, mientras que Acuario podría tomarse un tiempo para analizar la situación y desarrollar una estrategia sólida. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Géminis puede ayudar a Acuario a ser más flexible y receptivo a las nuevas ideas, mientras que Acuario puede enseñar a Géminis la importancia de la planificación y la paciencia. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus cualidades. Habiendo analizado cómo se relacionan Géminis y Acuario en contextos familiares y de amistad, pasemos ahora a explorar su dinámica en proyectos creativos. En proyectos creativos, Géminis y Acuario se complementan muy bien gracias a sus enfoques innovadores y comunicativos. Géminis aporta energía, curiosidad y una capacidad excepcional para generar ideas frescas y emocionantes. Por su parte, Acuario trae su visión única y originalidad, lo que resulta en un entorno donde la creatividad puede florecer. Por ejemplo, si ambos están colaborando en un proyecto artístico, Géminis podría proponer conceptos atrevidos y provocativos, mientras que Acuario se encargaría de llevar esas ideas a la práctica de una manera que refleje su singularidad y profundidad. Un aspecto clave en esta colaboración es la complementación de habilidades. Mientras que Géminis es excelente en generar y comunicar ideas, Acuario se destaca en la ejecución innovadora y en llevar esas ideas a nuevas direcciones. Imagina un equipo de diseño donde Géminis presenta una idea de campaña publicitaria vibrante y provocadora, y Acuario
elabora un plan estratégico que no solo atrae la atención, sino que también incorpora elementos que desafían las convenciones y generan impacto social. Sin embargo, los conflictos pueden surgir si Géminis siente que Acuario es demasiado rígido en su enfoque, o si Acuario percibe que Géminis no está considerando los aspectos prácticos de las ideas propuestas. Para manejar estos conflictos es fundamental que ambos signos reconozcan el valor de sus contribuciones. Géminis puede aprender a apreciar el enfoque original y más reflexivo de Acuario, mientras que Acuario puede beneficiarse de la capacidad de Géminis para estimular el pensamiento innovador. Juntos, pueden crear un equipo creativo dinámico que combine la imaginación y la práctica de manera efectiva. Ahora que hemos explorado su dinámica en proyectos creativos, veamos cómo Géminis y Acuario manejan los conflictos. En la resolución de conflictos, Géminis tiende a ser más directo y verbal, buscando enfrentar los problemas de manera rápida y a menudo impulsiva. En cambio, Acuario puede abordar los conflictos con una perspectiva más analítica y desapegada, prefiriendo reflexionar sobre el problema antes de actuar. Por ejemplo, si surge un desacuerdo en un proyecto, Géminis podría querer discutirlo de inmediato, buscando soluciones rápidas, mientras que Acuario puede optar por tomarse un tiempo para considerar las diferentes opciones y evaluar las implicaciones. Un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe la tendencia de Acuario a ser demasiado lento o indeciso, lo que podría frustrar su deseo de avanzar rápidamente. Por el contrario, Acuario podría sentir que el enfoque impulsivo de Géminis no está considerando todos los aspectos necesarios para una resolución efectiva. Por ejemplo, Géminis podría presionar para una decisión rápida sin evaluar todos los detalles, mientras que Acuario podría demorarse demasiado en el análisis, causando tensiones en su colaboración. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus diferentes estilos de resolución. Géminis puede beneficiarse al aprender a ser más paciente y considerar el enfoque analítico de Acuario, mientras que Acuario puede trabajar en ser más ágil en la toma de decisiones y apreciar la energía proactiva de Géminis. Al combinar la habilidad de Géminis para actuar rápidamente con la capacidad de Acuario para analizar profundamente, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Cuando se trata de viajes y aventuras, Géminis y Acuario comparten una fuerte conexión debido a su amor por la exploración y la novedad. Ambos signos están dispuestos a salir de su zona de confort y buscar nuevas experiencias, lo que los convierte en compañeros ideales para aventuras. Géminis, con su curiosidad insaciable, está siempre listo para explorar nuevas culturas y probar cosas diferentes. Por ejemplo, podrían decidir emprender un viaje espontáneo a un destino exótico donde Géminis se encargará de investigar sobre las actividades locales y las atracciones. Por otro lado, Acuario aporta una perspectiva innovadora y única al viaje. Su deseo de desafiar las normas y descubrir lo inusual puede llevar a que ambos exploren lugares menos convencionales. Por ejemplo, Acuario podría sugerir visitar un festival de arte alternativo en lugar de los destinos turísticos más populares. Sin embargo, la flexibilidad de Géminis se complementa con la habilidad de Acuario para planificar actividades intrigantes que enriquecen la experiencia. Ambos pueden disfrutar de la planificación de itinerarios creativos que combinan su deseo de aventura con el interés por aprender algo nuevo. En situaciones imprevistas, su capacidad de adaptación brilla. Géminis tiende a ser espontáneo y está dispuesto a cambiar planes sobre la marcha, mientras que Acuario mantiene una actitud abierta y creativa frente a lo inesperado. Por ejemplo, si surge un contratiempo como el mal tiempo, Géminis puede rápidamente idear una alternativa emocionante, mientras que Acuario
puede proponer actividades innovadoras para aprovechar al máximo la situación. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Géminis siente que Acuario es demasiado rígido en su enfoque o si Acuario considera que Géminis no toma en serio la planificación. Para manejar estas diferencias, es vital que ambos se mantengan comunicativos y abiertos a las ideas del otro. Géminis puede beneficiarse de la visión amplia de Acuario, mientras que Acuario puede aprender a disfrutar de la espontaneidad que Géminis aporta a sus viajes. Juntos pueden crear aventuras memorables y llenas de aprendizaje. En cuanto a la relación económica, Géminis y Acuario tienden a tener enfoques que, aunque distintos, pueden ser complementarios. Géminis, con su curiosidad y deseo de experimentar, puede tener una actitud más despreocupada hacia el dinero. Por ejemplo, podrían estar más inclinados a gastar en experiencias únicas y viajes que en ahorrar para el futuro. Esto puede ser una fuente de tensión si Acuario, que tiende a ser más consciente de la estabilidad y la planificación financiera, se siente frustrado por el enfoque más impulsivo de Géminis. Sin embargo, esta diferencia también puede ser una ventaja. Acuario puede enseñar a Géminis la importancia de un enfoque financiero equilibrado, ayudando a establecer un presupuesto que permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad económica a largo plazo. Por otro lado, Géminis puede inspirar a Acuario a ser más flexible y a disfrutar del presente, impulsando gastos en experiencias que enriquecen su vida. Por ejemplo, Acuario puede optar por un viaje a un destino más económico, mientras que Géminis podría proponer invertir en una experiencia que ambos disfrutaran. En una relación de amistad, Géminis y Acuario pueden ofrecer apoyo financiero mutuo de manera desinteresada. Su deseo de ayudar a sus amigos y su tendencia a ser generosos pueden llevar a situaciones en las que se prestan apoyo cuando es necesario. Esto puede verse reflejado en cómo, al compartir un viaje, ambos estén dispuestos a cubrir parte de los gastos si eso significa crear memorias juntos. En el entorno laboral, Géminis y Acuario pueden ser buenos socios financieros si logran combinar sus habilidades. Géminis puede aportar ideas frescas y enfoques innovadores para la generación de ingresos, mientras que Acuario puede ayudar a implementar estrategias a largo plazo que aseguren el crecimiento económico. Sin embargo, pueden enfrentar desafíos si Géminis se siente limitado por el enfoque más estructurado de Acuario. Para manejar estas diferencias en su relación económica, es esencial que ambos signos reconozcan el valor de sus enfoques distintos. Géminis puede aprender a planificar y ahorrar, mientras que Acuario puede beneficiarse de la capacidad de Géminis para arriesgarse y disfrutar del presente. Al unir la creatividad y la originalidad de Géminis con la visión a largo plazo de Acuario, pueden lograr una relación financiera equilibrada y satisfactoria. La relación entre Géminis y Acuario tiene un alto potencial de éxito debido a su naturaleza compartida de aire y su amor por la libertad, la exploración y las ideas novedosas. Ambos signos valoran la comunicación, la flexibilidad y la apertura, lo que facilita una relación fluida y estimulante. Géminis aporta curiosidad y adaptabilidad, mientras que Acuario ofrece una visión innovadora y una perspectiva única. En la amistad, el amor o el trabajo, estos signos pueden complementarse al compartir sus intereses y trabajar hacia metas comunes, siempre disfrutando de su independencia y estimulando la mente del otro. Sin embargo, uno de los principales desafíos radica en su necesidad de espacio personal y en cómo gestionan la estabilidad emocional. Mientras Géminis tiende a cambiar de intereses rápidamente, Acuario puede aferrarse a causas o ideas con más firmeza. La clave para superar estos desafíos está en la comprensión mutua y el respeto por las diferencias de enfoque. Es importante fomentar una comunicación abierta y constante,
Aunque ambos disfrutan de su independencia, es importante que Géminis aprenda a ser más constante en sus expresiones de cariño y que Acuario acepte que la flexibilidad es parte del dinamismo en la relación. Ambos pueden disfrutar de actividades que expandan su mente, como debates, viajes culturales o proyectos creativos. Mantener la amistad ligera y divertida es clave, respetando siempre el espacio personal de cada uno. Géminis puede inspirar con su creatividad y capacidad de adaptación, mientras que Acuario lidera con su visión innovadora. El éxito radica en combinar las ideas brillantes de Géminis con la ejecución estructurada de Acuario,